juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo nuestras vidas la alegre presencia del Señor, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo amanecimos? Bien, gracias a Dios. ¿No los espantó el trueno? Aparte de que haya de haber fundido 2, 3. Esperemos en Dios que nada. Bueno, pues gracias a Dios estamos disfrutando el inicio de una jornada más. Agradecemos a nuestro Señor que nos esté bendiciendo con salud, con gracia, y le pedimos que su mano providencial nunca nos deje solos, que nos fortalezca en salud y que nos siga librando de toda enfermedad. Pedimos a Dios por todos ustedes, por sus familias, para que nuestro Señor los siga asistiendo en todas sus actividades. Nuestras intenciones, estamos celebrando el Triduo a la Virgen de la Merced. Pedimos por la familia Alcaide Clara. Pedimos también por los bienhechores de nuestra parroquia, que Dios nuestro Señor los bendiga y la providencia los asista. Por el eterno descanso pedimos por los sacerdotes que han perdido la vida a consecuencia del virus, que Dios nuestro Señor los acoja bajo su regazo, que Dios los acoja en su reino. Por el eterno descanso de Maximiliano Esteban, Lugarda Rosendo, José Macareno, Bernarda Torres, Micaela García, Luis Zapita, José Emiliano Miranda, Eugenio Islas, Agustina Cilia, Petra y Marcos Quirós y Marco Antonio Valle. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ante Dios reconozcamos nuestros pecados. Decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que así como concediste a los santos mártires dar su vida por tu palabra y por dar testimonio de Jesús, así nos hagas por obra del Espíritu Santo, dóciles para creer y esforzados para confesar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentiras se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, y a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Siempre vamos a escuchar que la palabra de Dios es necesaria e indispensable para nuestra vida como personas, como hijos de Dios, bautizados. La palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe, nuestro espíritu. La palabra de Dios es la que debe de estar guiando nuestra vida, nosotros dejándonos iluminar por su mensaje de salvación, encontramos luces que nos llevan a seguir pues un camino de rectitud, un camino de fe. La palabra de Dios nos guía y nos orienta para conocer y amar a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Indispensable tener ese encuentro con la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre en los evangelios nos está invitando a tener ese interés por vivir ese encuentro con la palabra de muchas maneras. Y hoy escuchamos en este pasaje del evangelio cómo pues nos equipara, nosotros que somos hijos de Dios, que estamos consagrados a Dios en Jesucristo por el bautismo, nos equipara a su mamá, la Santísima Virgen María, y a sus parientes, a sus hermanos. Si leemos, escuchamos y vivimos el mensaje de salvación que nos da la palabra de Dios. El domingo pasado, recuerden, ¿de qué trató el Evangelio el domingo pasado? Recuerden que las lecturas del domingo son las que van a estar orientando, ojalá y así sea. Nos tienen que estar orientando todos los días. Por eso, pues vale la pena que pues le demos una repasadita. Ustedes tienen la costumbre de tener sus misales. Bueno, pues repasar. ¿De qué trató la lectura? De los trabajadores, del patrón que contrata trabajadores para ir a trabajar a su viña. Y este trabajador, los trabajadores que son contratados por este patrón, ahí la gran enseñanza, la bondad de Dios, que Dios hace salir el sol para buenos y malos, que Dios les da su jornal a aquellos que llegaron al principio como los que llegaron al último. Y ese fue el mensaje de la palabra de Dios, que Dios es un Padre de amor, un Padre bueno. Aquí lo interesante es el cómo vamos a descubrir esa bondad de Dios. Nosotros somos esos trabajadores que Dios nuestro Señor nos está invitando a trabajar por su reino, y es aquí en donde debemos de entender y comprender que vamos a descubrir la bondad de Dios en ese encuentro con su palabra. Miren, es muy distinto
el que, por ejemplo, a un niño se le dice, ¿sabes qué? Tu papá te quiere mucho. Ese es un dato, pues. Sí, sabemos que nuestro Padre nos quiere, pero ¿cómo el niño va a descubrir el amor de su Padre? En el trato y con su palabra. Si el padre lo trata a punta de picardías y de groserías y de maldiciones, pues obviamente se va a dar cuenta que ese tipo de amor pues no lo quiere. Pero si el niño escucha de parte de su padre esas palabras de amor, de aliento, de fortaleza, esas palabras en donde se le invita a seguir el camino de rectitud con acciones concretas, esa palabra que orienta al niño a no hacer cosas indebidas, pues ahí se da cuenta del amor que tiene su padre por él, que le orienta, le ilumina y le limita. Y eso es lo que debe de suceder en el trato que debemos de tener con nuestro Padre Dios. Escuchamos que Dios es poderoso, todopoderoso, escuchamos que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuchamos que Dios vive su justicia, pero que también Dios reprende, que Dios castiga y que Dios en su misericordia perdona. Bueno, ¿cómo nos vamos a enterar de todo eso? En ese encuentro con su palabra y, bueno, pues en la oración, meditando y reflexionando su palabra y ver de qué manera me invita, de manera personal, me invita a seguir este camino que es para mi bien, este camino que es para mi salvación, este camino que es para encontrarme con Él, encontrarme con Dios que tanto me ama. Debe de ser necesariamente iluminados con la palabra de Dios. Y vemos cómo Jesús nos dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquel que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Si alguien escuchó y vivió siempre cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo su palabra, fue la Santísima Virgen. Desde el día en que el ángel le dijo que ha sido la mujer elegida para ser la madre del Salvador, la respuesta de María, hágase, cúmplase en mí según tu palabra. Y es ahí en donde la Santísima Virgen María hace una total donación de su vida, toda su vida. Por eso dice, aquí la esclava del Señor. Un esclavo ni siquiera es dueño de su propia vida. Eso es María, ni siquiera es dueña de su propia vida. Todo se lo entrega a Dios, cumpliendo su voluntad, cumpliendo su palabra. Y así nos equipara nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Ustedes, si cumplen la palabra de Dios, si viven la palabra de Dios. Ante tanta invitación que nos hace nuestro Señor de muchas maneras para leer y meditar su palabra, para conocer su voluntad, para que nosotros que somos sus discípulos, sus apóstoles, y de acuerdo al Evangelio del domingo pasado, que somos esos trabajadores que nos ha invitado a trabajar por su reino, pues debemos de alimentar ese compromiso de ser discípulo, de ser trabajador, de ser apóstol, alimentarlo con la palabra de Dios. Por eso leer. Tengan su Biblia. Quien no tenga, pues vale la pena hacer una inversión, una magnífica inversión. Cómprense su Biblia, tengan su palabra de Dios y leer. Si se puede hacer en familia, pues muchísimo mejor.
Si no, bueno, pues de manera personal y leer, empezar por los evangelios, no nos compliquemos. Con el Nuevo Testamento tenemos, sí, hay mucha, pues, toda la palabra de Dios, pero empezar los evangelios todos los días, ojalá, y antes de venir a participar de la Eucaristía, un día previo por la noche, a ver, vamos a ver qué dice el evangelio del día de mañana. Ya cuando vienen a misa, pues ya tenemos una idea. Y esa palabra que nos esté iluminando, por ejemplo, el gran mensaje del día domingo, ¿no? Dios es un Padre de amor que a todos nos da por igual, y a no ser envidiosos, como ese trabajador que tuvo envidia. A ver, ¿cómo estoy trabajando la envidia en esta semana? Empezar a analizar, a trabajar hasta qué punto en verdad la envidia me está ganando en mi voluntad. O tengo envidia contra fulano, sutano, bueno, voy a trabajar eso y le voy a pedir mucho a Dios que me ilumine, siendo agradecido, siendo humilde, y empezar a desterrar ese sentimiento malo de la envidia. Eso es trabajar la palabra de Dios. Hoy que nos invita Jesús a leer y meditar la palabra de Dios, bueno, vamos a ver, ¿por qué no leo la Biblia? Porque le doy más prioridad a pues tantas actividades que tenemos. Me voy a regalar unos minutos para vivir ese encuentro con nuestro Señor. Y si lo queremos hacer de manera más formal, no, pues dispongo el ambiente. Prendo mi cirio pascual, tomo mi Biblia, silencio, la imagen de nuestro Señor Jesucristo y platicar. Señor, mándame la luz del Espíritu Santo, ilumíname, voy a vivir este encuentro contigo. Y tomo un pasaje del Evangelio, leo unos versículos y a platicar con Dios. A ver, Señor, este pasaje dice esto y esto y esto. ¿De qué manera me estás invitando a tomarlo en cuenta? Y si tratamos y nos esforzamos de irnos configurando con Dios, con Cristo a través de su palabra, pues ese es el camino de la santidad, pues. Y como dijera el Padre Yermo, cuya fiesta celebramos días pasados, debo de ser santo. Y ahí está el camino, la palabra de Dios que nos ilumina. Pues, estimados hermanos, no merezcamos en vivir ese encuentro con la palabra de Dios. Gracias a Dios ya nos está tocando tiempos diferentes. Hoy alguien se puede justificar, es de que ya no veo, ¿verdad? Pero está el internet, y con el internet tienes la palabra de Dios para escucharla y meditarla sin necesidad de leer. Gracias a Dios hay tantas páginas que nos muestran la palabra de Dios, que la podemos escuchar, tantas reflexiones, meditaciones. Ya tenemos un campo muy, muy amplio para vivir ese encuentro con la palabra. Y ya si le queremos dar esa formalidad, pues con la Biblia abierta. Lo importante es eso, que nos entusiasme estas palabras que hoy nuestro Señor nos dice. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que leen y ponen en práctica la palabra de Dios. Digo, más claro no se puede. Nosotros somos sus hijos, sus discípulos, somos sus trabajadores. Cristo nos está invitando a trabajar por su reino. Bueno, pues a descubrir qué nos está pidiendo, leyendo y meditando su palabra. Pues que Dios nos bendiga y que la palabra de Dios nunca nos falte en nuestras vidas. Que nunca nos falte vivir ese encuentro con Dios a través de su palabra. Pónganse de pie, por favor. Ahora vamos a presentar a nuestro Señor nuestras humildes súplicas diciendo: Padre, escúchanos. ¿Todos? Pedimos por el Papa Francisco,
Que Dios lo bendiga, lo siga iluminando, le dé salud, para que junto con los obispos en esta nueva experiencia de evangelización conduzcan a la iglesia hacia el encuentro con Dios. Oremos. Pidamos por todas las personas que nos piden que hagamos oración por ellas, que se encomiendan a nuestra oración, para que Dios atienda sus súplicas, atienda sus necesidades. Oremos. Pidamos por nuestro pueblo de Chautla de Tapia, para que Dios nos siga bendiciendo con las lluvias, para que Dios nos siga bendiciendo con su gracia en salud y nos libre de toda enfermedad. Pidamos por nuestros hermanos que han estado enfermos a consecuencia del virus, para que Dios los fortalezca, pronto se restablezcan, para que Dios les conceda salud en su cuerpo y en su espíritu. Oremos. Por los que ya fallecieron, que Dios les conceda la vida eterna. Oremos. En silencio, cada quien presente a Dios sus peticiones. Padre de bondad, atiende las oraciones que confiadamente ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, Señor, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los santos mártires derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti,
Manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. El ruido del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijos Maximiliano Esteban, Lugarda Rosendo, José Macareno, Bernarda Torres, Micaela García, Luisa Pita, José Emiliano Miranda, Eugenio Islas, Agustina Cilia, Petra y Marcos Quirós, Marco Antonio Valle. Perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la familia Alcaide Clara, bendícelos, santifícalos en tu amor y líbralos de toda maldad. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín Obispo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
Oremos. Al celebrar este divino banquete, la celestial victoria de los santos mártires, te pedimos, Señor, que concedas la victoria a quienes nos alimentamos con este pan de vida, y que, ya vencedores, nos lleve a comer del árbol de la vida en el paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por haber acompañado esta celebración eucarística. Por la tarde se está rezando el Santo Rosario a las 8 de la noche. Se transmite por Facebook en honor a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Merced. Ojalá y nos puedan acompañar. Y mañana nos vemos en misa, primero Dios, a las 6 los esperamos. Cuídense mucho, Dios los bendiga, que la palabra de Dios los acompañe en todas sus actividades. Gracias, Padre. Demos gracias al Señor, demos